Segunda de Corintios capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1. Los que quieran ayudarme, nos ponemos de pie. Vamos a leer, hermanos, estos versículos hasta el versículo, a ver, os les digo, bueno, vamos a leer solamente 4 versículos ahora. Vamos a leer alternadamente 4 versículos. Dice la palabra del Señor. Comenzamos, dice, otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Muy bien, hermanos. Bueno, vamos a ver en esta hora, tocar este tema acerca de somos cartas de Cristo para el mundo. Somos cartas de Cristo para el mundo. Vamos a orar. Padre mío, gracias una vez más te doy por tu infinito amor. Gracias por darnos la bendición de poder estar congregados en tu nombre, Señor. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, te pedimos, Señor, que tú obres. Ayúdanos, Dios, obra, habla a través de tu Santo y bendito Espíritu, sea quien tome el control, solamente Dios, de todo, Señor, el programa, de lo que vaya a hablar, Señor. Ayuda, por favor, la enseñanza también con los niños, ayuda, por favor, y obra, querido Dios. Señor, dejamos en tus manos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor. Qué interesante lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, hablándole a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Cuando le habla a la iglesia de Corinto, hermanos, una de las cosas que menciona acá, está hablándoles, ¿verdad?, acerca del nuevo pacto que hay, ¿verdad?, acerca de hablando del sacrificio de Cristo, de la obra de Cristo en la vida de una persona. ¿Ok? Pero aquí estamos viendo, hermanos, en esta parte, ¿verdad? En este texto que leímos, ¿verdad? Versículos de la Biblia. Dice acá, hermano, comenzamos, otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunas cartas de recomendación. Y habla aquí, hermanos, ¿verdad?, de la importancia, ¿verdad?, del cristiano en el mundo, de la obra que Dios hace en la vida de un cristiano para que el mundo vea lo que Dios, ¿verdad?, es, quién es, ¿verdad?, cómo Él es. Entonces, cuando está hablando Pablo aquí, él dice y habla acerca de las cartas, de recomendación, y él dice que las cartas de recomendación son los mismos creyentes. O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas, sois vosotros, versículo 2, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, ¿verdad? Aquí cuando habla, no está hablando de una carta redactada con tinta, con papel y tinta, sino está hablando de una carta que está escrita, no con tinta ni en papel, sino una carta que está escrita, ¿verdad?, por el Espíritu Santo y escrita en el corazón de los cristianos, de los creyentes. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, aquí está hablando Pablo de que somos leídas, cartas que somos leídas por todos los hombres, por todas las personas que nos ven, ¿verdad? Leen las cartas de Dios en nosotros. Dios envió una carta al mundo y esa carta somos nosotros. Y lo que el Espíritu Santo deje ver en nosotros es lo que van a ver los demás de nosotros, ¿verdad? Van a ver en nosotros lo que van a ver, ¿verdad?, de Dios.
hay muchas personas que nos vamos a cruzar en el camino y esas personas van a poder ver, ¿verdad?, de Dios lo que Dios esté haciendo en nuestras vidas. Entonces, somos cartas de Dios enviada, ¿verdad?, a los hombres, a las personas que conozcamos, a las personas que nos crucemos, a las personas a quienes le hablemos, ¿verdad? Somos nosotros las cartas de Dios. Entonces yo menciono, ¿verdad, hermano? Estamos en un país donde hay mucho ateísmo, estamos en un país donde hay mucha indiferencia, donde hay mucha apatía a las cosas de Dios. Y no va a haber, hermanos, ¿verdad? Tal vez mucha gente dice, yo no creo en Dios porque yo no lo puedo ver. Yo no creo en Dios porque, ¿cómo le hago para poder creer en Él si no puedo ver nada en Él? Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Dios obra en la vida de los cristianos para que a través de los cristianos conozcan las personas a Dios en sus vidas, ¿verdad? Lo que las personas dejen que Dios haga en sus vidas es lo que las otras personas inconversas van a ver en nosotros, de Dios, ¿verdad? Si ven algo diferente, van a ver ahí, hermanos, ¿verdad?, van a ver a Dios reflejado en nuestra vida. Por eso es un salmo, dice la Biblia, Dios tenga misericordia de nosotros, dice, y nos bendiga, ¿verdad? Dice un salmo, dice, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, dice, para que sea conocido tu camino. Dios tenga misericordia de nosotros, dice, y haga resplandecer, dice, su rostro en nosotros, para que sea conocido en la tierra tus caminos, en todas las naciones, tu salvación. ¿Cómo van a conocer las naciones, verdad, a Dios? ¿Cómo van a conocer, verdad, las personas a Dios? Cuando nosotros manifestemos a Dios en nosotros. Un ejemplo, la luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol, ¿verdad? El sol alumbra la luna, por lo tanto la luna en la noche refleja la luz del sol para nosotros, ¿ok? Entonces nosotros en la noche tenemos la luz de la luna, pero es un reflejo de la luz del sol. Y es lo que Dios hace en la vida de los cristianos, de los creyentes. Cuando nosotros está resplandeciente nuestro testimonio de Cristo, es esa luz lo que van a ver la gente inconversa de nosotros, ¿verdad? En nosotros van a ver la luz reflejada de Dios en nosotros, el conocimiento de Dios en nosotros, ¿verdad? La vida de Dios en nosotros, cómo es Dios, cómo sería Dios, ¿verdad? Y eso se va a ver reflejado en nosotros. Por esa causa, dice el apóstol Pablo acá, dice, nuestras cartas, dice, sois vosotros escritas en nuestros corazones, dice, conocidas y leídas por todos los hombres. Ellos leen en nosotros cuál es la carta de Dios, cuál es el mensaje de Dios, cuál es el carácter de Dios, ¿verdad? Por eso es importante que mostremos nosotros el carácter de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Qué importante es. Ahora, vemos aquí, hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios ahí. En primer lugar, dice las cartas de Cristo, ¿verdad? De Dios para el mundo. En primer lugar, hermano, esa carta está escrita, dice la palabra de Dios, con el Espíritu Santo. Ahí en el versículo 3, mira lo que dice versículo 3, ahí en el capítulo 3, versículo 3, 2 Corintios, dice, siendo manifiesto que sois carta, dice, de Cristo, dice, sois carta de Cristo. Dice, dice expedida, dice por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Dice, no en tablas de piedra, sino en tablas, dice, de carne del corazón. Las tablas, dice, hermano, aquí habla de escrita, dice, no en tablas de piedra, ni de papel, ni ningún otro material, en el corazón. Ahora, dice aquí que están escritas con el Espíritu. Hermano, entonces, el Espíritu
Espíritu, ¿verdad? Es el que vive en nosotros. Dios nos dio su Santo Espíritu del momento que nosotros recibimos a Cristo como Salvador. El Espíritu Santo vive en nosotros y Él redacta su carta, que los demás vean, ¿verdad, hermano? La obra de Dios es por medio de su Santo Espíritu. La transformación de nuestras vidas es por su Santo Espíritu, ¿verdad? Los cambios que haya en nuestras vidas es por su bendito y Santo Espíritu. Entonces, por eso aquí la palabra de Dios dice que con el Espíritu Santo es escrita la carta. Ahora dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón, ¿verdad? Dios viene, el Espíritu Santo viene a nuestra vida, viene a nosotros, y Él es el que quiere controlar, ¿verdad?, nuestros deseos. Él quiere controlar, ¿verdad, hermanos?, nuestra vida, nuestro corazón, ¿verdad? Ahora Él quiere controlar nuestras emociones. Él quiere controlarnos a nosotros, pero si nosotros lo dejamos que Él actúe, Él va a actuar más grandemente en nuestras vidas. Para que sea reflejado Cristo en nosotros, tiene que salir el yo de nosotros, ¿verdad? A veces es lo más difícil, que el yo salga de nosotros. A veces luchamos y batallamos, porque yo deseo esto, yo quiero esto, a mí me gusta esto, yo no puedo dejar de hacer esto, no, pero yo estoy en mi derecho, no, pero yo necesito esto, ¿verdad? A veces es muy difícil, ¿verdad?, el yo. Por eso, con eso es lo que lucha el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque, hermanos, ¿verdad?, eso es la batalla que tenemos como cristianos en este mundo, batallamos. Entonces, cuando el Espíritu Santo toma control de nosotros, de nuestras emociones, de nuestros deseos, de nuestros sentimientos, pensamientos, Él es ahora el que va a guiarnos para que alumbre la luz de Cristo en nuestras vidas. Cuando yo deseo conocer al Señor, cuando yo deseo conocer su palabra, cuando yo deseo reflejar a Cristo en mi vida, ¿verdad, hermanos?, entonces el Espíritu Santo tomará control de mí. Cuando yo ceda de mí al Espíritu Santo, Él escribirá, irá escribiendo para que la gente vea en mí lo que puede ver de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios aquí, hermanos, ¿verdad? Nos dice ahí, la carta dice escrita en el corazón, ¿verdad? Eso comienza a escribirse desde el momento que recibimos a Cristo como Salvador. Desde ese momento viene, ¿verdad?, el Espíritu Santo a nosotros y recibimos a Cristo, y de ahí comienza a redactarse la carta de Dios para el mundo. El cambio, la transformación, lo que Dios puede hacer, ¿verdad?, en la vida de una persona que abre su corazón al Señor Jesucristo. Miren lo que dice ahí en el versículo 15 del capítulo 3, versículo 15. Dice el versículo 15, 2 Corintios 3:15, dice, y aún hasta el día de hoy, dice, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, ¿verdad? Hablando del pueblo hebreo. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué pasaba con Moisés? Moisés, cuando subía al monte, ¿verdad?, al encuentro con Dios, allá cuando él volvía, se veía reflejada la gloria de Dios en la cara de Moisés. Entonces, ¿qué hacía él? Él se ponía un velo para que no se viera reflejada esa, ¿verdad? Por el pueblo como que se asustaban mirando la gloria de Dios en el rostro de Moisés. Pero hoy no. Hoy Dios no quiere que ocultemos la gloria de Dios. Hoy Dios no quiere que ocultemos, ¿verdad?, el resplandor de Dios en nuestras vidas, sino que se quite ese velo para que los demás, para que el mundo que no conoce a Dios pueda ver a Dios en la vida de los cristianos.
aquí dice la palabra de Dios que Moisés se ponía ese velo, pero ¿qué pasa con los cristianos cuando las personas se convierten al Señor? El velo se quitará porque Dios quiere revelar su fruto, Dios quiere mostrar sus frutos en nuestras vidas para que los demás vean, ¿verdad? Vean la obra de Dios en nosotros. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Hermano, ¿verdad? Qué hermoso cuando una persona se convierte a Cristo, ¿verdad? Recibe a Cristo, somos libres, ¿verdad, hermano? De supersticiones, ¿verdad? De cosas que nuestra vida anterior tenía, ¿verdad? Supersticiones, de idolatría, de falsas religiones, ¿verdad? Para servir a Cristo somos libres ahora, hermanos, para que la obra del Espíritu Santo se refleja en mí. Dice la palabra de Dios más, el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. Entonces, dice la palabra de Dios que los frutos del Espíritu Dios quiere que se reflejen, no que se cubran, no que los escondamos, no que pongamos un velo, ¿verdad? Como ponía Moisés, sino que ahora, ¿verdad? Ese velo se quitará y ahora se puede reflejar en nuestras vidas el carácter de Cristo. Por esa causa es importante que cedamos nosotros cada día al Espíritu Santo. Que podamos, hermanos, someternos, ¿verdad? Al Espíritu Santo. Que podamos, hermanos, dejar que Cristo gobierne mi corazón, no solamente viva en mí, sino que Él sea quien gobierne mi vida. Pablo decía, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, dice en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, es la única forma, hermanos, que Dios, ¿verdad?, va a reflejar su carácter, a su forma de ser en nosotros, a la humanidad, ¿verdad? Hay personas que no conocen al Señor, que no quieren escuchar el Evangelio, pero van a ver un testimonio en un cristiano y van a ver algo diferente. No van a ver, ¿verdad?, algo igual, sino que van a ver algo diferente. Van a ver el amor de Dios, van a ver el gozo de Dios, ¿verdad? Van a ver la mansedumbre, ¿verdad? Van a ver el fruto del Espíritu y van a ver algo diferente. Entonces, por eso la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que Dios dice en su palabra que cuando está el Espíritu del Señor hay libertad. Y lo dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Somos libres para reflejar a Jesús, ¿verdad?, en este mundo perdido, en este mundo que no quiere saber nada de Dios. Pero si nosotros no reflejamos a Cristo, entonces no verán a Cristo en nosotros. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Cristo en el trabajo donde estoy? ¿Cómo sería su forma de hablar? ¿Cómo sería su forma de comportarse? ¿Cómo sería su forma de reaccionar? ¿Cómo sería? La única forma que lo van a ver va a ser nosotros, que nosotros mostremos los frutos. ¿Haría Cristo esto o no lo haría? Pensando, hermanos, ¿verdad?, que aquellos que tal vez estén con nosotros no van a ver a nadie más, no van a ver a Dios, sino en nosotros. Entonces, la palabra de Dios nos menciona aquí, hermanos, ¿verdad? Y dice aquí, ¿verdad?, la palabra de nuestro Dios nos sigue diciendo, ¿verdad?, lo que hagamos en este mundo, hermano, para dar testimonio de Dios, solo va a ser por la obra del Espíritu Santo. Lo que nosotros hagamos para este mundo, o lo que hagamos obedeciendo a la carne, lo vamos a hacer en nuestra carne. Pero lo que hagamos para Dios va a ser por obra del Espíritu Santo. Todo lo que hagamos, hermano, ¿verdad? En este mundo, que hagamos, ¿verdad?, frutos del Espíritu Santo, va a ser por la obra del Espíritu Santo, para mostrar el carácter de Dios. Mira lo que dice ahí el versículo. Vamos a ver, por favor, ahí. Versículo 5. Versículo 5, mira lo que dice. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, ¿verdad?
wow, ¿cómo yo puedo hacer esto, verdad? Wow, qué bien que me están reconociendo que soy diferente. Wow, qué bueno que, verdad que yo soy así como soy. Dándonos o tomándonos la gloria a nosotros, ¿verdad? No podemos hacer eso, porque todo lo que hagamos aquí, dando, ¿verdad, hermano? Testimonio del Señor y lo que Dios puede hacer a través de nosotros en este mundo, y lo que hagamos bien para el Señor es por la obra y la misericordia de Dios, ¿verdad? No es por mi fuerza, no por mi inteligencia, no por esto, ¿verdad? Por mis méritos, es por la bendita gracia de Dios. Si vamos a hacer algo bien, ¿verdad, hermanos? Aquí en este mundo, es por la gracia de Dios, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios ahí. Pues si hermanos, nos rendimos al Señor, cedemos al Señor, Dios va a hacer su obra en nosotros, pero es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros nos equivocamos una y otra vez como humanos, pero cuando Dios hace una obra, Él la hace bien, ¿verdad? Él la hace perfecta. Él es santo, Él es perfecto, Él tiene mucha sabiduría, y cuando dejamos que Él lo haga en nosotros, ahí podremos hacer las cosas bien, ¿verdad? Querido hermano, es muy importante porque dice la palabra de Dios, mira lo que dice ahí, ¿verdad? En este versículo, vamos a leerlo, dice ahí, en este versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos, dice, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, ¿verdad? Nuestra competencia proviene de Dios. ¿Y cómo vamos a vencer en este mundo? ¿Y cómo vamos a vencer las áreas de nuestra vida con las cuales batallamos? No las podremos vencer si no tomamos en cuenta a Dios. Dios es el que nos ayuda a competir. Dios es el que nos ayuda a vencer. Dios es el único que nos ayuda. Por esa causa yo necesito la ayuda de Dios cada día. Yo necesito clamar al Señor cada día. Necesito decir al Señor, Señor, ayúdame en este día. Tengo desafíos, tengo decisiones que tomar. Señor, dame sabiduría, dame de tu poder. Pon un temor reverente en mi corazón para que yo pueda, cuando esté la tentación, no ceder a la tentación, alejarme de la tentación, para que yo pueda, Señor, vencer. Dame un temor en mi corazón, un temor reverente. Dice que Cristo, hermanos, tenía un temor reverente, siendo Dios, hombre, 100% Dios. Lo que exalta es que Cristo, con ese temor reverente, ¿verdad? Él fue fiel, terminó, ¿verdad? Él fue obediente al Padre, ¿verdad? Y terminó la obra que Dios le mandó a hacer, porque Él dice que con lágrimas se arrodillaba, ¿verdad? Y Él clamaba al que le podía librar de la muerte, ¿verdad? Y con ese temor reverente, Señor Jesucristo siempre caminó en este mundo. Por esa causa, nosotros tenemos que entender que solamente por el Señor podremos vencer y podremos reflejar, ¿verdad?, la obra de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra de nuestro Dios, hermano, ¿verdad? Nos dice ahí, la carta se va escribiendo de día en día. Cada día tú y yo dejamos que el Espíritu Santo siga escribiendo la carta que van a leer las personas del mundo, o nosotros vamos a impedir que el Espíritu Santo escriba y se refleje nuestra naturaleza en lugar del Espíritu Santo que Él escriba. Si dejamos que nuestra naturaleza, ¿verdad?, no dejamos que el Espíritu Santo siga escribiendo, lo único que van a ver va a ser nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Nuestra amargura, nuestra desánimo, van a ver en el mundo nuestras malas palabras, nuestra mala actitud, van a ver en el mundo, ¿verdad?, una mala reacción, ¿verdad?, allá, o solamente van a ver nuestra naturaleza, pero no van a ver la carta que Dios quiere que las personas vean, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos nosotros dejar que el Espíritu Santo escriba cada día en nosotros para el mundo, ¿verdad? Entonces, mira lo que dice ahí, dice la palabra de Dios ahí en el versículo, vamos a ver allá, por favor, versículo 18. Mira lo que dice ahí, versículo 18.
del capítulo 13. Dice, por tanto, dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, dice, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, dice, como por el Espíritu del Señor. Qué impresionante lo que dice la palabra de Dios. Somos transformados de gloria en gloria. Dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Cuando nosotros, hermanos, ¿verdad?, vemos, leemos la palabra de Dios, clamamos al Señor, conocemos a través de su palabra el carácter de Cristo, ¿verdad?, los atributos de nuestro Dios, miramos a ese Dios santo, ¿verdad, hermanos?, y queremos, ¿verdad?, agradarle a Él, ¿verdad?, y dejamos que Dios siga trabajando en nosotros, que nos siga hablando, escuchamos la voz del Espíritu Santo. Cuando Él nos habla, hacemos caso a esa voz del Espíritu Santo, dejamos que Dios siga trabajando en nosotros y cediendo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo sigue escribiendo en nosotros para el mundo, ¿verdad? Y Dios está mostrando su obra a través de nosotros al mundo. Por lo tanto, dice la Biblia que es de gloria en gloria. Somos transformados y esa transformación la va a ver el mundo. Esa obra la va a ver el mundo. Muchos van a creer no por lo que decimos, sino por lo que ven en nosotros. ¡Qué impresionante! Cuando podemos ver eso, hermanos, ¿verdad? Estamos en un lugar donde hay mucha gente inconversa y ellos van a ver en nosotros a Dios, o van a ver en nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? Van a ver nuestra naturaleza humana, porque tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza humana, que es pecaminosa, orgullosa, ¿verdad? Que no quiere, que lucha contra las cosas de Dios, y van a ver la naturaleza espiritual, el Espíritu Santo. Y de nosotros depende qué es lo que nosotros queremos que vea el mundo. Si van a ver la naturaleza mía o van a ver la obra de Dios en nosotros. Es interesante, muy importante. Entonces, la carta se va escribiendo de día en día, de gloria en gloria. Dice ahí, hermano, conforme más miramos a Cristo, ¿verdad? Conforme nosotros mientras meditamos más en su palabra, hacemos caso omiso a la voz del Espíritu Santo, ¿verdad?, más van a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Mientras más conocemos su carácter, hermanos, ¿verdad? Ahí dice la palabra de Dios en el versículo, yo quiero que veas ahí en el capítulo 4, 2 Corintios 4, mira lo que dice el versículo 1, versículo 1. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este misterio, dice, según la misericordia que hemos recibido, dice, no desmayamos, ¿verdad? El mundo ve que no nos rendimos, el mundo ve que somos perseverantes, el mundo ve que no dejamos caer los brazos, el mundo ve que seguimos adelante a pesar de las luchas, que seguimos adelante a pesar de las pruebas, que seguimos adelante a pesar de las enfermedades. Hermano, el mundo ve eso, ve el carácter de Cristo, porque Cristo nos dejó un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Vamos a ver ahí, por favor, lo que dice ahí en Hebreos. Mira lo que dice Hebreos. Bueno, vamos a estar volviendo acá a Corintios, que pone una marquita ahí, pero vayan conmigo allá en Hebreos, por favor. Dice el capítulo 12, Hebreos capítulo 12. Mira lo que dice ahí en el versículo 12, versículo 2 y versículo 3. Hebreos capítulo 12, versículo 2 y versículo 3. Mira lo que dice. Puestos los ojos en Jesús, dice, el autor y consumador de la fe,
Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y luego dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Dice, se sentó a la diestra de Dios. Luego dice ahí, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea que Jesús, a pesar de todo lo que sufrió, Él nos pone un ejemplo, que Él no desmayó, ¿verdad? A pesar que tuvo traiciones, a pesar, ¿verdad, hermano?, que lo acusaron falsamente, a pesar, ¿verdad, hermano?, que lo humillaron, a pesar de tantas cosas que Él sufrió, ¿verdad? Él no desmayó y Él llegó hasta el fin. Él llegó a terminar la obra, ¿verdad? Dice, con el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Y lo dice ahí, para que nosotros también tengamos ejemplo, puestos los ojos en Jesús. Dice, y lo dice ahí, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por eso Pablo dice, no desmayamos, no desmayamos. Hermano, eso nos lleva a nosotros a no desmayar, ¿verdad? A no, aunque suframos, ¿verdad? Aunque batallemos, aunque tengamos luchas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Debemos renunciar, ¿verdad? A las cosas que no le agradan al Señor, vivir, ¿verdad? Luchando contra el pecado, no desmayar porque tenemos una batalla, hay una lucha, que la carne quiere salir, la carne quiere hacer lo suyo, pero el Espíritu Santo nos guía a agradar al Señor. En esa batalla, en esa lucha, ¿verdad, hermanos? Vamos a nosotros, el Espíritu Santo nos va a guiar a dejar cosas en nuestra vida que no están bien, y vamos luchando y vamos batallando y vamos venciendo de día en día, no desmayando, siguiendo firme adelante. Dice ahí la palabra de Dios, seguimos leyendo ahí, dice versículo 2. Estamos ahí en Corintios, 2 Corintios. Vea conmigo lo que dice ahí en el versículo 2. Dice, antes bien, dice, no desmayamos porque estamos en una batalla, ¿verdad? Estamos luchando, estamos en una batalla. Entonces, durante esa batalla, que Dios va manifestando su gloria a nosotros vamos poniendo atención a la gloria de Dios, a los atributos de Dios, a lo que le agrada al Señor, y queriéndonos parecer a Cristo cada día. Dice la palabra de Dios, versículo 2, antes bien, renunciamos, dice, a lo oculto, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, acerca de las cosas ocultas, cosas de las tinieblas, ¿verdad? Dice que no debemos participar, más bien reprender las cosas ocultas, las cosas de las tinieblas. Ahora, dice ahí, renunciando a lo oculto, y lo dice, a lo vergonzoso, ¿verdad? Lo vergonzoso. Hay tantos pecados en este mundo, hermanos, ¿verdad?, que es vergonzoso, ¿verdad? Toda la depravación que hay en este mundo es vergonzoso. Para ellos es normal, para ellos es natural porque están en el mundo, pero para nosotros que conocemos al Señor es algo vergonzoso. Tantos pecados de inmoralidad en este mundo, ¿verdad? Qué terrible con el tema de este tema de la homosexualidad, del lesbianismo, de intercambio de parejas. ¿Te imaginas? En este mundo acá, en cualquier lado, haciendo tanta depravación, intercambio de parejas. La verdad que ya este mundo ya está completamente desviado, ¿verdad?, de su forma de pensar. Entonces, vemos, hermanos, tanta depravación. Dice la palabra de Dios que nosotros, como hijos de Dios y mirando la gloria de Dios, sabemos nosotros lo que le agrada al Señor, como en un espejo. Cada día vamos siendo transformados por el Espíritu Santo conforme nosotros cedamos al Espíritu Santo, renunciando a lo vergonzoso, no andando, dice,
con astucia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, pero la serpiente era astuta más que los animales que habitaban, dice, en el huerto. Astucia, engaño, ¿verdad? La serpiente, ¿quién es la serpiente? Satanás, es el padre de mentira, ¿verdad? Satanás. Entonces, él fue astuto para engañar a Eva. Ahora nosotros en la Biblia no podemos vivir así como vive el mundo. Qué difícil es hacer negocio con la gente que no conoce a Cristo. Qué difícil es. Cuando uno va a comprar algo, ¿verdad? Quieres comprar un auto, quieres comprar una moto, quieres comprar algo. Qué difícil es hacer negocio, ¿verdad? Porque te dicen, no, pues está bien el auto. Y está bien, anda, ¿verdad? Un poquito de unos días, y después ya se te rompe. Nunca te dijo que ya estaba por fundirse, ¿verdad? Le ponen algo ahí para que no, ¿verdad? Para que no se sienta, ¿verdad? Para que no se vea, y ¡pum! Para venderlo, que se la arregla ahí después el, ¿verdad? Que lo compra. No hay integridad, ¿verdad? No hay sinceridad, actúan con astucia, actúan con engaño, ¿verdad? En este mundo, así es el mundo y es muy difícil, ¿verdad? No te dicen si tiene deuda, tú tienes que ver bien y checar bien para saber si no tienen deuda los autos, ¿verdad? Que venden o la moto, lo que sea, ¿verdad? Tienes que ver bien todo eso porque si no después, ¿verdad? Sale que no está bien y ellos te dijeron que estaba todo en regla, que estaba todo bien. Hoy en día tienes que firmar, ¿verdad? Un papel de un escribano y algo así, porque si no, no sabes ni cómo te van a jugar, ¿verdad? Allá afuera. Qué difícil es hacer trato con el mundo, querido hermano. Pero no debemos nosotros debemos ser sabios, ¿verdad? En este mundo, ser guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, muy importante, hermanos. Ahora, como dice la palabra de Dios aquí, dice no actuar nosotros como cristianos con esa astucia, sino que realmente, ¿verdad, hermanos? Ser íntegro en este mundo, de ser verdadero en este mundo, como es el carácter de Dios, ¿verdad? No buscar, no mentir, ¿verdad? Y todo eso, por eso la palabra no menciona. Dice, no andando, dice, con astucia. Como decía el Chapulín Colorado, no contaban con mi astucia, ¿verdad? Debemos nosotros, hermanos, ¿verdad? Buscar ser verdaderos, ¿verdad? Entonces, dice ahí, luego dice, no adulterando la palabra de Dios. No adulterando. No acomodando la palabra a mi conveniencia, ¿verdad? Hay personas que acomodan la palabra a su conveniencia, ¿verdad? Hermano, y quieren acomodarla, no acomodarse ellos a la palabra de Dios, sino que quieren acomodar la palabra de Dios a lo que ellos piensan, a lo que ellos creen que es mejor, ¿verdad? Uno dice, yo creo en Dios, pero a mi manera, ¿verdad? Ahí está esa gran famosa frase. Yo creo a Dios a mi manera. Yo creo que Dios está de acuerdo con lo que yo hago. ¿Te imaginas? Aquellos que están, ¿verdad? Que están poniendo a homosexuales como pastores. Dios ama a todo el mundo, Dios ama al pecador, Dios se acomoda. Dios no se acomoda. Nosotros debemos acomodar a la vida de Dios, ¿verdad? Y qué triste, ¿verdad? Qué triste es, pero es lo que pasa y piensa muchas personas. Yo soy cristiano, pero yo nunca leo la Biblia. A ver, ¿cómo que cristiano pero que nunca lee la Biblia? Que nunca ora, que nunca va a la iglesia. ¿Cómo que es un cristiano? Cree en Dios a su manera, pero Dios no se acomoda a la manera de Él. Él quiere que la persona se acomode a la manera de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, hermano, es entendible, ¿verdad? Cuando la persona está enferma, claro, no puede asistir a la iglesia. Pero si realmente no quiere ir, simplemente porque le parece que está bien, igual Dios está aquí, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? No está poniendo lo que Dios dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Dice, no dejando de congregarnos. Entonces, qué importante, hermanos, ¿verdad? Es lo que la palabra no menciona. Entonces dice ahí, no andando, dice, no adulterando
la palabra de Dios. Y esa es la gloria que Dios, hermano, va reflejando en nuestras vidas para que el mundo vea, ¿verdad, hermanos? Para que nosotros podamos reflejar a Dios en nuestras vidas, porque somos cartas de Cristo para el mundo. Somos cartas de Cristo para el mundo. El Evangelio debe resplandecer en mi vida. Debe resplandecer en mi vida el Evangelio. No nos predicamos, dice la palabra de Dios, a nosotros mismos, ¿verdad? Dice la Biblia, ahí en el versículo, estamos por terminar, vea conmigo, ahí el capítulo 3, capítulo 4, versículo 3. Mira que dice ahí. Capítulo 4, versículo 3, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice, entre los que se pierden está encubierto. O sea que, ¿qué dice Pablo? Dice capítulo 4, versículo 3. Pablo dijo, yo he predicado el evangelio en todo lugar. Así que si el evangelio está encubierto para aquellos que se van a perder, o para aquellos que se pierden, para aquellos que no han querido recibir a Cristo como su Salvador, pero no estaba de Él que ellos no hubieran escuchado o no hubieran visto en Pablo la obra de Dios en su vida. No había excusas para ellos, sino que ellos estaban perdidos. ¿Por qué? Porque no quisieron escuchar el evangelio que predicaba Pablo y todos los cristianos, ¿verdad? De esos tiempos. Por eso dice la palabra de Dios ahí, dice la Biblia, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca, dice, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice, y luego dice ahí versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros, dice, como vuestros siervos, por amor de Jesús. O sea que ellos no estaban predicando su vida de ellos, estaban predicando el evangelio de Cristo, estaban predicando a Jesús crucificado, a Jesús que había resucitado, y a aquel que les podía dar el perdón de pecados a ellos. Ellos no se estaban dando su testimonio, ellos no estaban hablando de ellos mismos, ellos estaban predicando a Cristo. Por esa causa tenemos una responsabilidad nosotros como cristianos de reflejar a Cristo, de predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, ¿verdad?, va a ser conocido al mundo dependiendo de lo que vean en ti, de lo que vean en mí. Así, de esa forma van a conocer al Señor. La gente que te cruza en el camino tal vez no van a ver a Dios, porque a Dios nadie le puede ver. Pero la única forma en que pueden ver a Dios es a través de ti, a través de tu vida, a través de mi vida. No va a ser de otra forma en cómo van a poder ver a Dios. Así que si está encubierto el evangelio para algunos, y si tú ya les predicaste y ellos no quisieron escuchar, así que tú diste un buen testimonio a esas personas y ellos no quisieron saber nada de Dios, ellos están perdidos, pero no tienen excusa. Por esa causa hay que tener cuidado, queridos hermanos, ¿verdad?, de que la gente vea un buen testimonio de nosotros y que reflejemos a Cristo, para que cuando nosotros le hablamos y ellos no quieren saber nada, ya no hay excusa, porque ellos vieron a Cristo en nosotros, escucharon de Cristo a través de nosotros, pero no escucharon, no tienen excusa. Pero que no se encubra el evangelio, porque nosotros no lo predicamos, pero tampoco porque nosotros no lo reflejamos en nuestras vidas. Que Dios nos ayude, amén. Que Dios nos ayude a hacer esas cartas que Dios quiere que seamos, ¿verdad? Dice que una vez un barco, no, este era un avión, ¿verdad? Hay dos anécdotas de un barco y un avión, pero un avión que venía volando y estaba medio, había como como niebla y todo eso,
y llamaba, dice, allí a la oficina de control, ¿verdad? A la torre de control. Dice, por favor, dice, no podemos ver, dice, no podemos ver dónde vamos a aterrizar. Dice, prendan las luces. Y dice que la torre de control le contestaban, dice, las luces están prendidas. Dice, las luces están prendidas. Dice, y otra vez después adelante le vuelve a llamar otra vez un llamado. Dice, prendan las luces. Le llaman a la torre de control. Dice, no podemos ver dónde vamos a aterrizar. Y el avión andaba dando vueltas. Y no, dice, y miraban ahí y decían, no, las luces están todas prendidas. Dice, están prendidas. Y otra vez, dice, la tercera vez le volvió a decir, prendan las luces, no podemos ver dónde vamos a aterrizar. Y dice que llegó el punto en que el avión, dice, no pudo aterrizar, dice, aterrizó mal, dice, se accidentó el avión. Dice, después dice que fueron a ver y vieron qué es lo que había pasado, por qué no se podía ver esa luz. Cuando vieron, dice que el mantenimiento que le hacían a esa luz, no le habían hecho mantenimiento por tiempo. Y los faroles que deberían alumbrar estaban opacos, no se veían bien. Por lo tanto, ese avión no pudo ver de la altura, ¿verdad? La luz, porque estaba opaco. No se veía bien. Entonces, se accidentó por causa de que no pudo ver la luz. Y qué importante es, nosotros como cristianos, no debe estar opaca nuestra luz. Debemos ser las cartas que puedan leer todos diciendo y que a través de nosotros puedan conocer a Dios y que a través de nuestra vida puedan conocer a Dios, porque muchos se pueden accidentar por no ver una luz. Aquellas personas se pueden ir al infierno porque no ven una luz donde puedan venir y donde puedan estar seguros, que puedan ver la luz de Dios reflejada en nuestras vidas. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Que Dios nos ayude para que tenga misericordia y sea reflejada su luz en nosotros. Y las naciones puedan escuchar el Evangelio, las naciones puedan conocer a Dios y las personas puedan conocer a Dios. Vamos a orar. Padre mío, te damos gracias. Padre bendito, gracias. Gracias por la vida que nos das, por la salvación que tú nos has dado en el momento que nos arrepentimos y creímos en ti como Salvador. ¿Cuántas veces, oh Dios mío, has tenido misericordia y tanta misericordia en nosotros? Y tú quieres reflejar tu luz en nuestras vidas, para que aquellas personas que están naufragando puedan ver una luz. Aquellas personas que estén perdidas puedan ver una luz. Ayúdanos, oh Dios mío, a crucificar nuestro yo. Buscar lo que yo quiero, buscar lo que yo siento que es mejor, buscar lo que a mí me conviene y no ceder a lo que tú quieres en nuestras vidas. Ayúdanos a ser humildes, a ser sensibles a la voz de tu Santo y bendito Espíritu, para oír tu voz cuando tú nos hablas, para oír tu consejo y poder tomar acción en ese momento. Arrepentirnos si hay algún camino donde estamos caminando mal, torcido, y poder hacer caso y limpiar nuestra luz, limpiándonos en ti, porque en ti hay perdón, en ti hay reconciliación. Tú dices, venid a mí los que estéis cansados y cargados, que yo los haré descansar. Dice el Señor, venid a mí pronto y estemos a cuenta. Ayúdanos, oh Dios mío, a limpiar nuestra luz. Ayúdanos a hacer las cartas que tú quieres que seamos, para que el mundo lea, te vea, te conozca a través de nuestras vidas. Oh Dios, danos por favor de tu gracia, tu poder, tu sabiduría, para reflejar tu luz en este mundo perdido. Danos la valentía para dar testimonio de ti en cualquier lugar donde estemos. Por favor, bendice a mis hermanos, oh Dios, ayúdales a cada uno. Así en tu lugar, ahí piensa ahí en tu lugar, medita en tu lugar. ¿Tú estás haciendo esa carta de Dios para el mundo? ¿O estás mostrando la carta tuya, de tu naturaleza al mundo? Y no la carta de Cristo, la carta de Dios,
que a través de su Santo Espíritu quiere mostrar a la humanidad. Piensa en tu corazón, ¿qué es la carta que estás mostrándote en ti mismo al mundo? En esta mañana, tal vez hay cosas, Dios me habló a mí, yo necesito ser esa carta que Dios quiere en mí y a través de mí mostrar a Dios, no mi naturaleza pecaminosa, no mi yo, sino a Dios. Que Dios nos ayude a todos, porque todos necesitamos cambiar algo en nuestras vidas. Dios quiere que seamos cambiados de gloria en gloria, de día en día, mostrar a Cristo a los demás. Andar en el Espíritu y no en la carne. Abstenernos de las cosas que no le agradan a Dios, de las cosas que la carne le gusta pero que a Dios no. Poner un alto, poner un ya y decir: Señor, ayúdame, quiero vencer, ayúdame a mostrar tu vida en mí, tu amor, tu misericordia, tu mansedumbre, tu templanza, la fe. Ayúdame a mostrarte a ti y no mostrarme a mí. Ayúdame a esconderme detrás de ti y que tú seas quien vean en mí. Dios, en el nombre de Jesús te pido por mis hermanos, te pido por cada uno, te pido por la iglesia en general, te pido por los jóvenes, por los niños. Obra, por favor, Dios, en tu pueblo y en este país, Dios, que hay tanta indiferencia, tanta apatía, ateísmo. Podamos, Dios, mostrarte a ti. Y tal vez no crean a nuestras palabras y no quieran escuchar, pero puedan ver en nuestras vidas la obra tuya. Por favor, oh Dios, ayúdanos a no desmayar, como tu palabra lo dice, como el ejemplo que nos da tu amado Hijo Jesús, que no desmayó a pesar de toda la contra que él tuvo. Ayúdanos a ser fieles. Por favor, oh Dios, te lo pedimos, te lo agradecemos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.